Buenas tardes, profesor Jonathan. Vamos a presentar la implementación de la práctica calificada número 3 que integra AWS con Asterisk. Lo primero que haré será mostrar la instancia de Ubuntu Server que he creado en AWS para, en este, correr los servicios de CMS y de base de datos mediante contenedores, ¿no? La configuración, una de las configuraciones más importantes de esta instancia es la dirección elástica que he asociado, ¿no? a la instancia ya mencionada, con la finalidad de que con cada reinicio de la instancia no cambie la IP pública con la cual se accede, ¿no? desde Internet a esta instancia. Porque Asterix necesita tener una IP fija, ¿no? para poder contactar a la base de datos, en el sentido de que nosotros hacemos referencia a la base de datos por medio de una IP en un archivo de configuración. Y si es que esta cambia, pues también tendríamos que cambiarlo nosotros en el archivo de configuración. La segunda configuración más importante son los grupos de seguridad. ¿Por qué? Porque mediante esto nosotros permitimos determinado tráfico por medio de puertos específicos. Esto lo vamos a ver mejor en la pestaña de reglas de entrada. Aquí tenemos las que podemos visualizar, que en total son 6. La mayoría vienen por defecto, pero las más importantes y las que yo he configurado son la que permite el tráfico al puerto 3470 y el puerto 8080 de cualquier dirección IP. ¿Por qué? Porque estos son los puertos que utiliza, que están enlazados a la máquina anfitriona. La vamos a tener un poco mejor listando los contenedores que tenemos en la instancia de Ubuntu. Podemos notar algo, que el puerto 80 del contenedor se encuentra enlazado al 8080 del anfitrión. Es decir, que todo equipo o todo cliente que se encuentre en internet va a poder acceder a ese puerto y la IP pública. El servicio no del SMS, básicamente la página web como tal y segundo contenedor tiene enlazado el puerto 3306, el puerto por defecto de MariaDB al de puerto 3470, que es un puerto que he utilizado, es un puerto libre que he visto bien utilizar en el sentido de que es recomendable modificar el puerto por defecto de un servicio. Esto debido a que esta base de datos está siendo expuesta en internet. Con ello explicado, ya podemos tener una ligera idea o una idea más clara acerca del por qué hemos configurado estas reglas de entrada, ¿no? Por otro lado, las reglas de salida no las hemos modificado, ya que la regla por defecto es de que permita, ¿no? todo el tráfico y todos los protocolos. Así que no la hemos ni siquiera tocado. Una vez hecho eso, vamos a ver la prueba, ¿no? Como tal, que vendría a ser con una llamada. Vamos a marcar desde el endpoint Jacob al endpoint Mauricio. Vamos a contestar la llamada para, para cortarla inmediatamente. Vamos a refrescar la página web y deberíamos obtener, ¿no? un nuevo registro de llamada, el que se ha capturado ahora. Vale, lo tenemos aquí. Este es el último registro que se ha capturado. Venía, ¿no? del endpoint Jacob hacia el endpoint o hacia el endpoint asociado a la extensión C100-102, que vendría a ser el endpoint Mauricio, con una duración de 4 segundos, y el estado de esta llamada fue que se contestó, ¿no?
Vamos a visualizar un poco más en detalle las tablas mediante el visor de VRB. No sé si lo he pronunciado bien, pero esa es la idea, ¿no? Es de vía Beer, ¿vale? La base de datos a la cual nos hemos conectado vendría a ser esta de aquí, donde están creadas las tablas que utiliza Joomla, ¿no? Vendría a ser este de aquí, donde están las tablas que utiliza Joomla y donde se encuentra la tabla que hemos creado de forma manual, denominada CDR, donde se guardan nuestros registros, los mismos registros que se muestran en la página web. Aquí se encuentran, son los mismos. Vale, lo último por hacer es mostrar los archivos de configuración, ¿no?, que hemos editado para poder lograr esta conexión. El principal sería odbc.ini, donde tenemos dos objetos. El segundo es el más importante, porque es el que efectúa la conexión con la base de datos que utiliza Joomla. Notar dos parámetros importantes. Server, que podemos notar que es la misma IP que nos ha brindado la dirección elástica, ¿no? Que cuando solicitamos la dirección elástica, nos brindaron esta y es la misma que estamos usando para poder hacer referencia al servidor Ubuntu en AWS. Y segundo parámetro importante, el puerto. Recordar que hemos modificado el puerto por defecto, por eso es necesario especificarlo en la configuración. Vale, el segundo objeto, quiero decir, archivo más importante, es asterisk res-dbc, porque en este nosotros creamos un objeto que es el que va a utilizar Asterix como tal para cuando quiera conectarse con la base de datos de Joomla, ¿no? Y finalmente tenemos el archivo cdr-adapt-ip o dbc, donde nuevamente este segundo objeto es el que eh, parametriza, ¿no?, de qué forma va a enviar la data Asterix hacia la base de datos para que éste la almacene, ¿no? Aquí indica, primero, que va a utilizar el objeto CMS. Recordar que este ha sido definido en el archivo res-dbc. Y segundo, la tabla específica que va a utilizar Asterix, a donde se va a enviar, donde se van a enviar los registros. Y finalmente, el parámetro start, que es el ID o el nombre de la columna desde el cual se va a empezar a escribir, ¿no?, los registros. En este caso es call date, el cual podemos verlo, ¿no?, desde este gestor, la columna call date y la tabla CDR. Vale, con esto creo que daría por finalizado la explicación. Creo que todo ha quedado claro, o al menos eso espero. Ah, simplemente voy a finalizar voy a añadir un nuevo registro haciendo una llamada, ¿no?, entre endpoints. Solo que en este caso no la responderé, para que veamos cómo es de que el, el estado del registro cambia, ¿no? Ya no será answer, ya no será contestado, sino será busy, ¿no?, ocupado. Vale, eso realmente sería todo. Muchas gracias y bueno, hasta pronto. Gracias, eso es todo.